Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Muy bien, en este congreso nos acompaña una profesional cuya mirada, siempre lo decimos, ¿no? Integra el pensamiento sistémico, la dimensión simbólica del mito, que es tan importante en estas cuestiones transpersonales, y la profundidad de la lectura transgeneracional. Ella es Miriam Muñoz, es terapeuta transpersonal, es astróloga y formadora de mujeres guías. Seguramente ya después les va a comentar de sus actividades, de lo que hace y de las próximas formaciones que están en oferta académica en la Escuela Integrativa Yogaya. Justamente ¿por qué? Porque ella es la directora de Yogaya Escuela Integrativa. Es un espacio desde el cual articulamos procesos de autoconocimiento, espiritualidad, práctica y acompañamiento terapéutico con una mirada profunda y transformadora. Desde hace muchos años, 1989, ahí fundamos la Escuela Integrativa Yogaya. En esta ocasión, Miriam nos presenta una disertación muy especial y que al final, tiene un regalo muy especial para todos. Se titula Análisis transgeneracional, los hilos del destino familiar. ¿Qué título? En esta exposición, Miriam nos propone un diálogo entre el mito, la psicogenealogía y toma, por supuesto, como eje simbólico el relato de un personaje que todos conocemos y con el cual hemos trabajado en algún momento, que es el Minotauro, pero es el Minotauro como un personaje para comprender cómo los secretos, eh, las transgresiones y los silencios familiares muchas veces se transforman en un entramado invisible que atraviesa generaciones. Creo que esto merece un capítulo reflexivo, ¿verdad? Y esto lo hace Miriam ya desde hace muchos años en la Escuela Integrativa Yogaya, como les decía, eh, formando permanentemente a grupos en forma anual a través de un diplomado a nivel internacional muy importante que ofrece la Escuela Yogaya. Pero hoy Miriam nos propone una mirada sistémica y transpersonal, tiene que estar acorde con el Congreso, ¿no? Psicoterapia y arte transpersonal, y nos invita a reconocer que cada árbol familiar guarda sus propios laberintos. Es para pensarlo. Y por supuesto que aquello que se oculta, cuántas cosas ocultas que no sabemos, pero no desaparecen, se transmiten, se repiten y en algún momento buscan ser integradas. A través de la figura que también es infaltable en este mito, en esta narrativa de Ariadna y su hilo dorado, emerge algo muy importante para ilustrar esta narrativa, que es la metáfora
de la conciencia amorosa, del acompañamiento terapéutico que no destruye lo oscuro, sino que lo ilumina y lo devuelve con dignidad. Creo que esto es importante, muy importante. Yo creo que estamos en una de las conferencias que, para mi criterio, como presidente del Congreso, es una de las disertaciones magistrales, pero no solamente por la experiencia y la valía que tiene Miriam a nivel internacional, sino fundamentalmente por el tema de esto que les estoy compartiendo como presentación. La propuesta que ella nos hace hoy nos va a recordar que sanar no es vencer el monstruo. Vuelvo, sanar no es vencer el monstruo, sino comprenderlo. No es romper el vínculo con el pasado, sino tejer una pertenencia, como siempre decimos, más consciente y libre, por supuesto. Entonces, antes de darle la palabra, ya le diría a Miriam que vaya poniendo sus diapositivas. Todos los que conocemos y trabajamos con Miriam sabemos que ella le encanta ilustrar, ¿no? Y prepara sus diapositivas con mucho esmero. Y obviamente en esta disertación a nivel internacional mucho más todavía. Recuerden, hay un regalo muy especial, que es un regalo que no es material, ¿sí? Sino que es simbólico. Yo les diría que es un hilo, una invitación. No sé si estás de acuerdo, Miriam, pero es para mí como una invitación a mirar aquello que en nuestra historia familiar quedó sin nombrar. En el marco de este primer Congreso de las Naciones sobre psicoterapia y arte transpersonal, es un honor para mí recibir a Miriam Muñoz desde Argentina con ustedes, los hilos del destino familiar. Adelante, Miriam. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Ojalá lo que comparto con ustedes alcance toda esa envoltura que has hecho de esta disertación. En principio, decirles que estoy muy feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes eh, esta idea, este sentir, esta aproximación que el marco de este primer Congreso Psique y Arte 2026 me permite hacer de justamente tomando como eje esta idea de tejido, de entramado, poder unir cosas que me encantan, que me fascinan, que disfruto profundamente el compartir, y es unir la noción de mito y lo simbólico, la función simbólica del mito y el análisis sistémico transgeneracional. Leonardo hizo referencia a las formaciones de este año, entonces voy a aprovechar la oportunidad porque después me embarco en lo que es el desarrollo de la presentación. Justamente estimulada por las propuestas de este año, también es que dio fruto esta disertación, y es que tenemos como propuestas lo que es el diplomado en análisis sistémico transgeneracional y lo nuevo que hemos gestado y estamos a punto de parir, lo que es el diplomado en psicología de los cuentos, que justamente tiene esta pertenencia, esta pertinencia de decir cómo a través de un relato, de una narración, podemos ser capaces de comprender desde un lugar diferente, más vinculado con nuestras emociones, con nuestros sentires, las propias narrativas. Es decir, a través de algo que parece externo a mí, me veo involucrada en una historia que no es tan ajena o no es tan fantasiosa, sino que genera resonancias en nuestro interior. Es por eso entonces que las dos propuestas que tenemos para el inicio de este año son esas: el diplomado en análisis sistémico transgeneracional y el diplomado en psicología de los cuentos. Pueden encontrar todo el detalle en nuestra página www.escuelaintegrativa.com. Y una vez dicho esto, sí, voy a contarles un poquito de cuál es la idea de esta presentación. Y tiene que ver con pensar la terapéutica sistémica
desde un lugar diferente, desde un lugar que nos invita, aunque no conozcamos en profundidad, aunque el que está escuchando, el que está recibiendo estas palabras, no conozca de qué trata lo sistémico transgeneracional, a través de este relato que voy a compartirles, puedan decir, sí, lo entiendo, esto conmueve algo en mi interior. Voy a, la forma de proceder va a ser la siguiente. Vuelvo, como se hacía antes, a relatar, a narrar una historia y después vamos a ir viendo, no necesariamente un desglose analítico, lógico de esa historia, sino ir vinculando, trasladando, contraponiendo, ofreciendo el mito, los personajes, los escenarios como el símbolo capaz de unir, de vincular esto de la terapia transgeneracional con la experiencia de vida concreta de cualquier persona, de cualquier sistema familiar. Entonces, pasando directamente a lo que es el mito, empezar diciéndoles que no hay una única versión del mito, no existe una verdad como tal, y claramente lo que yo voy a compartir con ustedes ahora no es que sea una adaptación libre, sino que es una historia o una narrativa que he recortado a los fines de esta presentación. Invito siempre a todos a poder ir a las fuentes, a ampliar los conocimientos, el contenido del relato. Sin embargo, voy a hacerme de los personajes centrales, sus, sus acciones y las consecuencias que esas acciones, esas decisiones tienen en lo que es el desarrollo de la historia, para después, como les dije, poder hacer esa comparación con la historia de cada árbol, de cada sistema y a su vez con la historia de cada uno de nosotros. Porque, y esto probablemente lo repita en otro momento, una particularidad que a mí me fascina del símbolo es su polisemia. Esto es, aparece un personaje, aparece un elemento y podemos analizarlo, podemos acceder a ese personaje, a ese elemento en distintas capas. No es que de repente un personaje es bueno, es malo, actúa bien, actúa mal, significa esto y de repente queda detenido en ese significado exclusivo el personaje. En realidad, la invitación también es a que cada uno de los que está escuchando esta ponencia se dé lugar al ser permeado por el relato, por los personajes, que no sea solamente escuchar desde la mente o la historia, sino qué resonancias tiene en mi cuerpo, con qué me conecta, de repente qué recuerdo se activa en mí al escuchar el accionar de cada uno de estos personajes o protagonistas de la historia. Una vez dicho esto, vamos ahora sí de lleno a la historia. Se dice que antiguamente Creta era reinada por el famoso rey Minos. Este rey llega a ser el gobernante de la isla, a pesar de que tenía otros dos hermanos. Sabemos que siempre hay rivalidades para acceder al trono, porque logra conseguir la aprobación y el beneplácito de los dioses. Para esto, ¿qué es lo que dice? Invita a los dioses a que, si están de acuerdo en que él sea coronado rey, den una prueba de esa aprobación. Y lo que hace Poseidón, pensemos que Creta es una isla, entonces el rey Poseidón es significativamente venerado, reconocido en una isla, abre las aguas y de las aguas surge, emerge un toro blanco. Esto da pie a entender que están de acuerdo en que el rey Minos sea el gobernador de Creta, el gobernante, y el detalle es que este rey tenía que sacrificar ese toro para honrar a los dioses. El rey se ve tan extasiado por la belleza de este toro que lo que decide es quedarse con ese toro y entregar en sacrificio otro toro. Muy lindo, muy bonito, pero no el toro que el dios había ofrecido para reconocer su poder.
Obviamente, los dioses se sintieron muy agraviados por este hecho, este intento de un ser humano de engañar a los dioses, y como castigo lo que hacen es generar en su esposa, en la reina gobernante, en su compañera, una pasión desbordada, desbordante por ese toro. Logra conseguir un armazón de vaca y se une al toro. Como consecuencia de esa unión, que estamos pensando ya que es una unión antinatural, surge el famoso Minotauro, el cuerpo humano y cabeza de toro. Esto no es menor porque estamos diciendo que, y aparece, empieza a surgir lo simbólico, lo que caracteriza al ser humano es su racionalidad. Y en este ser híbrido lo que tenemos es que la racionalidad está desplazada. Está, digamos que dentro de lo que es la repartición del cuerpo, la animalidad es la que está gobernándolo. Ante este hecho, Minos se siente atrapado. No puede destruir a ese Minotauro porque sabe que todo esto tuvo un origen en su mal accionar. Entonces, lo que decide es crear un laberinto, una trampa, un lugar donde poder esconder a este ser aberrante de los ojos de todo el mundo. Cuestión que no es un detalle menor, el Minotauro se alimentaba de carne humana. Entonces tenemos a un rey que actúa en contra del designio de los dioses, a una reina que se ve atrapada, vinculada en este hecho que era del que era ajena, pero sin embargo termina vinculada. Tenemos a este ser híbrido, que es un castigo para el rey, que come carne humana, que tiene que ser escondido, pero que a su vez todos saben de su existencia, porque si bien es escondido en lo profundo debajo del palacio, sus rugidos podían escucharse y además sabían que tenía que ser alimentado. Hasta acá una parte de la historia. Este rey tenía otros hijos, una de ellas es Ariadna, que va a cobrar una particular importancia en el resto del relato. Creta, como isla, era enemiga de la ciudad de Atenas. Se produce una guerra, Creta vence y como sanción, como castigo, como penalidad, los atenienses tenían que enviar de forma periódica jóvenes para alimentar al Minotauro. Esto era algo que se repetía cíclicamente hasta que en un momento el hijo del rey de Atenas lo que decide es ir él mismo como ofrenda, como sacrificio, para detener, para matar al Minotauro. Este héroe griego conocido es Teseo. Teseo entonces va a Creta con la intención de destruir, de terminar con el Minotauro. Ariadna lo observa, se enamora de él y decide ayudarle. Entonces, cuando los jóvenes están por adentrarse en el laberinto, lo que hace Ariadna es ofrecerle dos herramientas clave para terminar con el Minotauro y no morir. Una espada y un hilo. La idea sería atar el hilo al comienzo del laberinto, ir desenrollándolo, encontrarse con el Minotauro, terminar con él y después desandar el camino siguiendo ese hilo y encontrar de esa manera la salida. Porque el laberinto tenía esta cuestión. O sea, los peligros dentro del laberinto eran el Minotauro, claramente, pero a su vez la idea de que una vez que vos entrabas ahí no podías salir, te perdías. Entonces, cuestión, hay que terminar con el Minotauro y una vez que se logra eso, tener la capacidad de salir de ese laberinto. Teseo triunfa, termina con el Minotauro, sale en ese, digamos, cuando se escapa, cuando sale de Creta, se lleva a Ariadna, la idea era hacerla su esposa, se paran a descansar en una isla, la abandona y sigue camino. Hay distintas versiones de que los dioses lo confunden, de que él no sabía que ella quedaba en la isla.
esa parte que es sumamente fascinante del mito la dejo porque se escapa a lo que son los objetivos de este encuentro, pero sin dudas es muy interesante, es muy significativo todo lo que pasa en el proceso de desarrollo de Ariadna una vez que queda o es abandonada en la isla por Teseo. Pero entonces, los personajes serían el rey Minos, el Minotauro, Teseo como héroe y Ariadna como quien facilita que el héroe logre cumplir con su objetivo, que era terminar con el Minotauro. Y de esa manera también terminar con esta cíclica entrega de sacrificios de jóvenes atenienses. Hasta ahí el relato. Ahora bien, ¿cómo transformamos este relato en algo significativo desde lo simbólico para entender, para comprender el entramado de los conflictos transgeneracionales? Y ahora sí voy a pasar a compartir con ustedes las diapositivas en las que hay texto, lo voy a compartir con ustedes y voy a ir profundizando a su vez lo que hay en cada presentación. Tenemos entonces como una clave que para mí, entre paréntesis, soy profesora de historia y como tal me fascina la historia. Digo que nada es casual y por algo termino tan vinculada en lo que es la historia sistémica de cada uno, porque entiendo que comprender el pasado nos ayuda a ser mucho más conscientes de nuestro presente, ser capaces de vivir con mayor conciencia en nuestro presente y de esa manera tener más herramientas para transformar nuestro futuro. No con el objetivo de repetir la historia, sino de aprender de ella. Y eso es válido tanto a nivel social, colectivo, como sistémico, familiar y personal. Entonces volvemos. El mito entendido como una metáfora viva. Yo puse, los mitos poseen una función simbólica con la capacidad de unir y reconciliar. Entonces fíjense que yo les narré una historia o algunos fragmentos de esa historia que me permiten trazar un paralelismo con lo que es una historia sistémica. A través de los símbolos podemos comprender cómo se van estructurando y originando los conflictos transgeneracionales que habitamos y que nos habitan. Porque tenemos esta posibilidad de sentir que estamos siendo habitados por los conflictos o que o sea, los conflictos nos habitan o los habitamos. Ahí queda el punto suspensivo o los puntos suspensivos. Los invito también a ir viendo las imágenes que acompañan mis palabras, porque insisto, hay resonancia. Tal vez ustedes están viendo en la imagen un genograma que está siendo unido por esas imágenes de dioses, y digo, y tiene que ver con esto. A veces uno ve un genograma y es algo tan frío, tan esquemático. Y digo, pensemos que cuando armamos un genograma, que es la estructura de un sistema familiar, lo que estamos diciendo es que son personas que vivieron en un contexto determinado, que se vieron atravesados por circunstancias elegidas y no elegidas, con la posibilidad de tomar determinadas decisiones y no otras. Por ejemplo, Pasífae, la reina, no tuvo la posibilidad de elegir sentir o no sentir esa pasión por el toro. Eso fue algo orquestado por los dioses. Ella se vio arrastrada y podemos pensar cuántas veces uno se ve arrastrado por sus emociones. No se trata de estar justificando nada, eso también me parece que es válido señalarlo. No se trata de justificar, sino de tener una mirada que permita comprender los escenarios, las decisiones, las experiencias de vida, siempre en un contexto determinado. Eso es clave en el análisis transgeneracional y creo que en la vida en general, poder ser capaces de contextualizar para comprender con mayor profundidad las decisiones que se toman, que se eligen y las que se descartan. Entonces, siguiendo con las diapositivas, tenemos que la semilla del conflicto es una transgresión, tanto en el relato como en lo que es una historia sistémica. El conflicto surge porque algo se transgrede. Nosotros tenemos que el rey Minos engañó a los dioses al retener al toro sagrado que debía sacrificar.
En los sistemas familiares, el origen del conflicto suele ser una transgresión similar de las leyes sistémicas. Ahora bien, esa transgresión se puede producir a lo que son las leyes de nuestro contexto. Nosotros tenemos antepasados que tal vez infringieron la ley, que mataron, que violaron, que robaron. Son esas leyes que norman y regulan la conducta de todos los que habitan en una sociedad. Pero también hay otras leyes, que son leyes que tienen que ver con la lógica, cómo se organiza un sistema. En un sistema formado, o digamos, en una familia, por ejemplo, de ladrones, la ley es ser habilidoso, o la norma, lo que se espera, es que vos seas hábil robando, estafando. Si de repente vos sos una persona que entiende que eso está mal, estás infringiendo una ley del sistema. Y eso también es importante que lo podamos entender. Hay un concepto que se usa mucho en transgeneracional, en constelaciones, en biodecodificación, que es el del excluido. ¿No? Los famosos excluidos del clan, del sistema son los que rompen con las normas del sistema, no solamente con las normas sociales. Seguimos avanzando, entonces tenemos que la ruptura de ese orden sistémico, social, colectivo, lo que va a generar es un monstruo, algo que incomoda, algo que es rechazado. Entonces, del rechazo, de la incomodidad, va a surgir ese monstruo. Fruto de aquel engaño nace entonces el Minotauro. No es un castigo cualquiera, sino un recordatorio constante de la transgresión de las leyes divinas. Los dioses son muy creativos y veamos que de alguna forma Poseidón le dijo, ¿tanto te gustó ese toro blanco? Bueno, mira, ahora vas a tener un recordatorio permanente de ese toro blanco. Ahí está, ¿no? Veamos esto, que me parece un detalle no menor, la creatividad con la cual los sistemas pueden de alguna manera ir generando esos secretos que a su vez tenemos esta cuestión que parece paradójica. El secreto hace ruido. El minotauro rugía. El minotauro no comía lechugas. El minotauro quería sangre humana. Y esto es clave para comprender los secretos sistémicos. Lo que quiero ocultar, lo que quiero negar por vergüenza, por culpa, va a encontrar la manera de hacerse sentir. Eso nosotros lo decimos a través de los síntomas, a través de las repeticiones. Eh, cuando se produce una situación que rompe con una estructura sistémica y busca esconderse, y con esto también quiero que tengamos en cuenta lo siguiente, lo que se busca esconder, insisto, vergüenza, culpa, incomodidad, a su vez pide ser visto. Yo lo escondo, lo oculto, porque de alguna manera corro el riesgo de ser rechazada de mi sistema. Y a su vez tenemos que es el mismo sistema el que lleva a que determinadas infracciones se produzcan. Eso es algo muy paradójico, puede ser complejo, pero esa es la profundidad a la que tenemos que alcanzar cuando estamos analizando una situación sistémica. Lo paradójico, hermanarnos, amigarnos, reconciliarnos con esto. Esto se tiene que ocultar, pero lo voy a ocultar de una manera que va a ser tanto ruido, va a ser tan visible que alguien en algún momento va a tener que mirarlo y decir, ah, sí, pasa esto. O es esto lo que ocurrió, lo que le pasó a X o demás. Entonces, hablemos de la anatomía del secreto. Estamos hablando de lo reprimido. Fíjense, como les dije, que el Minotauro tenía esta característica, esta particularidad. La cabeza era de toro, es decir, es pura pulsión, es pura energía, nos corremos de lo lógico. Lo que se esconde es una emoción, lo que se reprime, lo que se oculta, más que un hecho en sí, son las emociones que derivan de ese hecho. Culpa, vergüenza, miedo.
deseo, aberración. Es la emoción la que se oculta. Y es por eso también que se vuelve doblemente significativo ser capaces de trabajar con lo simbólico, porque el símbolo tiene tanta riqueza que permite ir colocando palabras a lo que se caracteriza por ser mudo. No hay palabra, la emoción, si yo la puedo elaborar biológicamente, la estoy elaborando justamente. Desde lo transgeneracional, lo que decimos es que lo que se reprime no fue elaborado, no fue gestionado racionalmente, con lógica. Escondí la emoción, la guardé, la reprimí y eso pulsa y eso es energía que en algún momento va a estallar de alguna manera. Tal vez no en la generación en la que se produjo el hecho que generó determinada emoción, sino justamente, si lo vemos desde la mirada transgeneracional, en generaciones futuras. Probablemente decimos a partir de la tercera generación, que desconoce absolutamente el hecho puntual, pero carga en su cuerpo, en su psique, en ese inconsciente familiar que se comparte, la emoción, la impronta. Y es lo que va a llevar a repetir o a quedarse atascado, empantanado en alguna situación vinculada con ese hecho, suceso atravesado por los ancestros. El Minotauro no es el mal, es el recordatorio físico de la transgresión. ¿Sí? Encarna la historia vergonzante, un abuso, la ruina económica. Estos son ejemplos posibles de lo que estaría simbólicamente representado por el Minotauro. Es una enfermedad, pensemos, y acá vuelvo con la importancia del contexto. Hace un par de años atrás, la homosexualidad era vista como una enfermedad, como un pecado. Hoy lo vemos de una manera absolutamente diferente. Pero hace 60 años atrás esto era muy distinto. Las enfermedades, entre comillas, mentales, la locura era un motivo de vergüenza. Había que ocultar al pariente loco porque eso afectaba a la posibilidad de casarse de las hijas o de los hijos. Digo, el clan quedaba manchado, quedaba estigmatizado si se sabía que algún miembro de esa familia era loco, era homosexual. ¿Sí? Entonces, insisto con esto, una enfermedad era motivo de vergüenza y era necesario ocultarla. Entonces, lo que se oculta se convierte en monstruo simplemente porque nadie lo nombra. Y esto me parece que es clave. ¿Qué hubiese pasado con el Minotauro si no se lo hubiese visto previamente como un monstruo? Tenemos este detalle que comía carne humana, porque necesitamos que el Minotauro se alimente de carne humana. Pero la monstruosidad probablemente se dio porque fue oculto, fue rechazado, fue negado, fue condenado a vivir en la oscuridad, en el silencio, en la soledad. Pensemos esto, el monstruo deviene monstruo no porque nace de esa manera, sino porque el contexto es el que facilita que se convierta en tal. Puntos suspensivos. Pensemos ahora entonces en lo que es la arquitectura del secreto. Volvemos a la idea simbólica del laberinto, una prisión perfecta bajo el palacio donde los pujidos apenas se escuchaban. El secreto oscuro quedaba enterrado. Saltamos a lo que es el sistema familiar. Las familias construyen muros para esconder lo que temen. Desde un lugar junguiano podríamos pensar en la máscara, en esta idea, ¿no? De qué es lo que muestro, qué es lo que presentamos socialmente como nuestra familia, qué es lo que caracteriza a nuestra familia. El llevarnos todo bien, el ser una familia religiosa, el ser una familia bondadosa y el enorme o largo, etcétera. En función de aquello que más interés tiene nuestro sistema familiar en mostrar hacia afuera, es mirar atrás y decir, ok, ¿qué es lo que se está ocultando detrás de esta fachada? Va a aparecer un representante del sistema que va a decir, en versión Minotauro, le hace, hey, pero miren qué.
digo, cuanto más quiero ocultar es porque más fuerte, más contenido está ese secreto, eso que avergüenza, que apena, que hace dudar que un sistema sea tal como se vende, entre comillas, a nivel público, a nivel social. Estos laberintos se tejen con miedo, con enojo, con vergüenza, con culpa, pero también, y esto hay que decirlo, con protección, cuidado y amor. Esto es, este intento de elaborar esta máscara que nos muestre de esta manera a nivel social, ¿lo hacemos porque sí? ¿Qué hay detrás de este intento, de este esfuerzo? No solamente hay vergüenza, no solamente hay culpa, también hay una gran necesidad de proteger al sistema, de cuidarlo con las herramientas que se tienen en el momento, porque, insisto, la mirada no tiene que ser para enjuiciar, sino para comprender. Es, de nuevo, ese entramado complejo de emociones que combinan la culpa, la vergüenza, el enojo, la insatisfacción con la protección, el cuidado, el amor, el deseo de mantener vivo al sistema, muchas veces sacrificando un elemento de ese sistema. Pero ¿qué es lo que aparece? Por mucho amor, por mucha buena intención que haya tenido ese sistema, hay un precio a pagar por aquello que no se resuelve. En el mito lo vemos representado a través del tributo de sangre. El Minotauro exige un sacrificio cíclico, en este caso de los jóvenes atenienses que eran devorados en la oscuridad. Pero si lo trasladamos a un sistema familiar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Las famosas lealtades invisibles. El alma familiar guarda fidelidades silenciosas. Lo que no se dice, lo que no se niega, se transmite. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que las nuevas generaciones son las que pagan el precio de lo que se ocultó a través de repeticiones y de síntomas. Entonces, podemos pensar podemos generar en nuestro interior esta idea. ¿Cuál es el precio que estamos pagando para mantener los muros de ese laberinto sistémico en pie? Es nuestra energía vital, es nuestra libertad, nuestra posibilidad de escribir nuestra propia vida con conciencia o desde la conciencia. Mientras nosotros no somos conscientes de esos secretos, de esas culpas que se escondieron, de esa vergüenza que fue negada, estamos escribiendo nuestra vida muchas veces con la pluma, la lapicera o los trazos de nuestros ancestros. ¿Qué es lo que aparece entonces después de esta situación dramática en la que pensamos en el sacrificio, en lo cíclico, en lo que se repite? Aparece entonces la revelación sistémica, para romper los muros del laberinto, sino para comprenderlo e ir transformándolo, de construir y construir, decimos, desde la terapia narrativa. Sanar no es eliminar, y esto es algo que fue adelantando Leonardo en su presentación. No, a diferencia, ahora lo vamos a ver, de ese accionar de Teseo que simbólicamente es fuerte, no hay que matar al Minotauro, porque durante mucho tiempo, incluso desde distintas corrientes terapéuticas, se pensaba que había que eliminar al monstruo. Nosotros no proponemos la eliminación y la muerte del monstruo. Nosotros hablamos de integrar. Lo reprimido no desaparece con el olvido, se repite hasta que alguien lo mira con amor. Esa es la clave que define el aire, las características, la particularidad de la mirada terapéutica en este momento, o por lo menos desde quienes estamos construyendo este congreso. La mirada desde el amor, con amor, para transformar realidades difíciles. Entonces, nosotros no proponemos matar al Minotauro como hizo Teseo, que habrá tenido sentido en su momento, sino verlo, hacer un acercamiento diferente. Pensemos ahora entonces en la verdadera naturaleza del monstruo, retomemos. Si miramos de cerca, vemos a un ser atormentado que merece compasión.
no era su forma lo más terrible, esa forma monstruosa, híbrida. Su forma incomprensible era su verdadera condena. No es el secreto en sí lo que se oculta, lo realmente monstruoso, sino que deviene monstruoso porque es incomprendido. Es la incomprensión, es el no saber qué pasó realmente en nuestro sistema, qué pasó en la vida de nuestros ancestros, lo que le da tanta fuerza y tanto poder a eso que está oculto. Es la energía de la familia atrapada en la sombra pidiendo volver al corazón del sistema. Entonces, el monstruo es monstruoso porque es incomprendido. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos desde la terapia? Elaborar, tejer redes de comprensión, de resignificación de lo que pasó. Este no es el lugar para poder ir explicando con detenimiento cómo desmontamos esa estructura del secreto. Para eso están las formaciones, pero en lo posible quiero transmitirles, tanto como me permita este espacio, cuáles son las características de un trabajo sistémico transgeneracional y por qué estoy tan encantada con esa forma de trabajar y de entender nuestros sistemas y de entendernos a nosotros mismos. Entonces, pensemos, nos quedamos con eso. Nosotros hoy no matamos al monstruo, vamos entendiendo su complejidad. Hay un dato muy lindo desde las miradas modernas, cuando se vuelve, eso que yo les dije, el mito pertenece a siglos antes de nuestra era. Sin embargo, es retomado periódicamente y resignificado. Y las versiones modernas, en principio, nombramos a ese minotauro, le hablamos de Asterión, y hay en la versión de Borges, que me parece maravillosa, Teseo, después de matarlo, cuando sale del laberinto, le dice a Ariadna, ¿sabes qué, Ariadna? No se resistió, no, no tuve que luchar. Palabras más, palabras menos, obviamente, ¿no? Eh, ¿Y esto por qué me parece significativo? Ese secreto no va a ir a destruirnos, no quiere destruirnos, se va a acercar a nosotros con el propósito de que lo podamos comprender y de esa manera liberarlo. Con esto que digo, el secreto, el conflicto transgeneracional, está cansado de alimentarse de nuestra sangre. Lo que necesita y lo que requiere es paz, es comprensión y es ser liberado. Y nosotros somos los que podemos hacerlo en nuestro presente. Las herramientas del descenso, la espada y el hilo dorado. Tenemos distintas formas de interpretar estos dos elementos. La espada como la acción, el corte, el ego, también el logos. Y pensado desde una lectura terapéutica, podemos pensar al terapeuta con estos dos recursos que ofrece, que brinda a su paciente, a su consultante. Está la mirada lógica, racional, todas nuestras herramientas, lo que hemos aprendido a través del estudio, desde ese lugar consciente y responsable, y a su vez está el hilo dorado, la conciencia, el vínculo amoroso, el alma. Entender que nuestra función terapéutica no puede estar despojada de alma, de empatía, de compasión, de estar mirando al otro desde este lugar de igual a igual. El que está frente a mí está sufriendo y lo entiendo porque yo también soy un ser que sufre. No me abstraigo de ese sufrimiento. Entiendo el sufrimiento del otro porque yo también sufro. Y esto me parece que es muy importante y es necesario que lo destaquemos en estos espacios. A su vez, podemos pensar en la espada como la energía, la fuerza animus, y el hilo dorado como la energía ánima, que son las dos energías que se unen para hacer una integración más compleja y más rica, tanto en la escucha terapéutica, en el trabajo terapéutico, como en la comprensión de las energías que nos habitan, que forman parte de quienes somos, las energías que nos estructuran.
las menciono, el propósito no es desarrollarlo, sino que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente. Y ahora sí, si bien yo mencioné, hago referencia a Teseo como el falso héroe, es un héroe producto de su época y hay que entenderlo. Sin embargo, profundizando y enriqueciendo esta idea de héroe, pensemos que el héroe, insisto, no es el que mata al monstruo, sino el que incluso sabe que hay algo para aprender del monstruo. Tenemos entonces estas imágenes, estas ideas, estos símbolos. El falso héroe frente a la idea del viajero lúcido. Cuando pensamos en el falso héroe, podemos pensar en este ego heroico. Teseo usa la espada para matar al Minotauro y luego abandona a Ariadna, busca liberarse destruyendo lo que teme. Y me parece importante que desde un lugar terapéutico pensemos en esta idea. No se trata de destruir aquello a lo que temo, no se trata de destruir aquello que incomoda o que no encaja con el ideal de yo que tengo. Por eso hablamos de este ego heroico que busca destruir. Pensemos desde una conciencia sistémica en esta idea que traigo de Joseph Campbell, que es el experto en lo que es el mito del viaje heroico, que dice, el verdadero viaje culmina con la transformación, no con la victoria. Esto es, desde una mirada del viaje heroico como proceso de individuación, el triunfo no es cuando se alcanza la victoria. Ejemplo, en este caso, matar al minotauro, matar al monstruo, sino que realmente el proceso culmina, entre comillas, cuando se es capaz de la transformación. Cuando esto que viví, cuando esto que entendí, logra transformarme. Muchas veces en terapia uno puede quedar, ah, bueno, lo entendí, era esto, listo, ya está. No, no. Cómo esta nueva comprensión me hace capaz de habitarme de una manera más compleja, cómo esto que logro comprender enriquece mi mirada sobre el mundo, sobre mí misma, cómo me permite transformarme y vivir desde un lugar distinto. El héroe que mata sin comprender repite el ciclo. Esta es la trampa que decimos desde una mirada transgeneracional. Se sigue repitiendo. Un ejemplo. Rechazo profundamente cómo mi madre me crió, entonces yo me prometo a mí misma que cuando sea madre voy a actuar de una manera completamente diferente. En esa negación de ver, de comprender, de creer que actuando distinto se resuelve el conflicto, tarde o temprano, de una manera u otra, el inconsciente familiar va a emerger, va a actuar como estos dioses que llevaron a la reina a tener deseos que no eran naturales y nos van a impulsar, va a estar esta compulsión de actuar de una forma que parece completamente ajena a mí porque voy en contra de lo que siempre pensé que iba a ser o que iba a ser correcto. El héroe que mira y reconoce entonces es el que realmente es capaz de transformar la historia. Eso es esa es la invitación, la impronta que queremos hacer desde nuestro trabajo. Y aparece entonces el hilo de la conciencia sistémica entendido en clave vínculo amoroso. El hilo de Ariadna, entonces, no es una herramienta de huida, no se trata de escapar simplemente del laberinto, sino de vincularse. Es el amor que se transforma en comprensión, uniendo pasado y presente, garantizando que podamos mirar las raíces sin perdernos en el laberinto. Y ojo que también esta es una trampa del trabajo sistémico, creernos el héroe, la heroína de nuestro sistema y querer matar a todos los minotauros y querer desarmar el laberinto sistémico. Cuidado con ese riesgo de perderse. Digo, cuando uno empieza a trabajar con el sistema, es importante el trabajo que hacemos, pero recordemos esto, nosotros tenemos una parte dentro de ese entramado, no somos responsables de salvar al sistema, somos responsables de comprender nuestro lugar en ese entramado y de qué manera somos parte o jugamos ese juego sistémico desde una mayor conciencia. Pero no se trata de estar salvando doncellas de todos los dragones que se cruzan.
Entonces, ¿cómo podemos entender la función del guía? El terapeuta encarna Ariadna, ofrece el hilo, acompaña y guía sin imponer. Esto es mensaje sobre todo para los terapeutas. Nuestro trabajo es ese, ofrecemos las herramientas para que el otro se pueda, el paciente, el consultante, se adentre en su laberinto, porque es un riesgo tremendo meternos en el laberinto del otro, porque podemos quedar atrapados y de repente nos encontramos perdidos y sin salida en ese laberinto. Nosotros no nos metemos en el laberinto, aguardamos en la puerta ofreciendo las herramientas. Es el consultante quien debe recorrer sus propios pasajes y enfrentarse a su sombra, entendiendo, pensemos en esto, Ariadna era hermanastra del Minotauro. Como terapeutas, nosotros, nuestro trabajo, nuestro deber ético, es comprender la sombra, pero comprender nuestra propia sombra, hacer ese trabajo interior, ir a las profundidades de nuestro laberinto, conocer nuestras sombras, integrarla tanto como sea posible, para ser capaces de guiar y acompañar a otros en sus propios recorridos, que sin duda van a ser distintos al nuestro. Sanar no es vencer, es integrar. El monstruo no se mata porque forma parte del linaje. Lo reprimido, lo rechazado o lo negado no desaparece, como dije antes, sino que se repite hasta que alguien es capaz de mirarlo con amor. Una clave en este trabajo es devolver el nombre y la dignidad. El monstruo no se mata porque forma parte del linaje, integrarlo es reconocer a los excluidos, mirar los secretos familiares sin juicio, y esto sin juicio también es bastante ideal. No podemos evitar tener una posición, somos sujetos, tenemos nuestra propia subjetividad, y sin duda vamos a pensar, yo hubiese actuado de una manera distinta, no entiendo cómo pudo actuar de esa manera o cómo pudieron actuar de tal o cual manera. Sin embargo, una vez dicho eso, reconocida nuestra subjetividad, poder corrernos y ampliar nuestra mirada para tener una mayor comprensión de esa experiencia contextualizando. Entonces, la idea sería poder liberar la carga de la negación. Entender ese hilo dorado como nueva pertenencia. No se propone cortar con la familia, sino tejer la vinculación desde un lugar libre y consciente. El hilo, insisto, no es herramienta de huida, sino símbolo de la continuidad del alma familiar, transformada, sí, por una mirada que se renueva desde la comprensión. Y cuando tenemos un laberinto transformado, es cuando la historia familiar deja de ser un enigma y se convierte en un relato. La importancia de la narración, del relato, de poder incluir herramientas del arte. Digo, un cuadro, una pintura, una imagen, es una narración, un cuento, un mito. Esas narraciones que pueden poner en palabras lo que resulta tan difícil para uno muchas veces. Pensemos en esto, ¿no? Los sueños, los mitos, estas realidades que tienen esa característica onírica tan llena, tan rica en símbolos, son herramientas claves en nuestro trabajo. De esta manera podemos pensar que al convertirse en relato, el laberinto deja de ser un espacio que atrapa. Lo que era herida se puede convertir en una puerta de acceso a una nueva comprensión, y lo que antes era repetición sin sentido, de forma compulsiva, se puede convertir en aprendizaje. El amor entonces hacia el pasado traza un camino de libertad, y ojalá que podamos entender que en cada acto de comprensión el Minotauro deja de devorar el futuro. Porque lo que quiero dejar, entonces ya cerrando esta presentación, es la posibilidad de que podamos recuperar nuestro presente comprendiendo con amor ese pasado para tener la posibilidad de abrir nuevas puertas que antes eran imposibles de ver hacia el futuro, la posibilidad de crear un futuro diferente para nosotros y para las generaciones futuras, desde esta comprensión, desde este lugar, desde esta posición de amor, de abrazar a las sombras de nuestro sistema, de nuestros planes. Y ahora sí, hasta acá llega mi presentación. Deseo profundamente que algo de todo lo que compartí haya resonado en ustedes. Son bienvenidos a conocer a la escuela, son bienvenidos a ponerse en contacto conmigo
para lo que necesiten. Los dejo para que Leonardo haga el cierre y repito, por favor, quédense hasta el final porque hay un hermoso regalo para ustedes que une esta idea de todo lo que vine hablando con el arte, con... No sé si Leonardo quiere hacer más spoiler o dejarlos para que se sorprendan, así que hasta acá mis palabras, me silencio y los dejo con él para que haga el cierre. La verdad que estoy así como, wow, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en principio me gustaría decirles que esta aventura continúa. Yo creo que Miriam ha dado una aproximación a lo transgeneracional de una forma realmente ejemplar. Eh, Honestamente creo que es más que una disertación, es una auténtica masterclass. Eh, pero si me permitís, Miriam, yo tomé nota de varias expresiones y frases que usaste como metáfora. Una de ellas dice que sanar no es eliminar, sino integrar. Me quedé pensando en esto, lo apunté, lo subrayé. Hay otra que dice que lo reprimido no desaparece con el olvido, se repite hasta que alguien lo mire con amor. Wow, ¿no? Qué frases verdaderamente terapéuticas, pero creo y comparto con ustedes mi sentir que la más potente es la que dice, a veces aún siendo monstruos, pedimos volver al corazón de la familia. Bueno, esto que ustedes han escuchado de Miriam y que lo pueden ahondar mucho más todavía, como ella dijo, visitando las páginas de la escuelaintegrativa.com, escuelaintegrativa.com. Miriam, como dijimos en la presentación, es la directora de Yogaya hace ya varios años. Yo no tengo más que decir gracias, Miriam, por invitarnos a descender al laberinto familiar con conciencia y no con temor, como muchas veces se lo presenta al laberinto como algo temeroso, oscuro, tenebroso, donde va a aparecer inexorablemente un monstruo y nos va a terminar comiendo o matando, o tendremos que nosotros matarlos a él, sino que tu propuesta es integrarlo, es encontrarlo, abrazarlo con mucho amor, ¿verdad? Hoy yo siento que nos recordaste que los secretos familiares no desaparecen cuando se callan, se transforman en ecos que atraviesan generaciones, esperando, esperando, esperando. ¿A qué? Bueno, esperando a ser mirados con compasión. Miriam nos ha mostrado que me gustó esto, ¿no? El verdadero acto terapéutico no es destruir al Minotauro, sino comprender su origen, eh, devolverle nombre, devolverle dignidad y transformar el laberinto en camino, en definitiva, porque es llegar al centro y después desandar, volver nuevamente por los caminos, por los pasos andados, ¿verdad? Hasta llegar nuevamente a la salida que en su momento fue entrada. Quizá cada uno de nosotros guarda un hilo en sus manos, en su corazón, en su mente, y ciertamente sea un hilo invisible. A veces, sí, a veces invisible, a veces confundido con culpa o con destino. Pero cuando ese hilo se vuelve conciencia, el pasado deja de ser condena y se convierte en aprendizaje. Esto es lo que hace Miriam en sus charlas, en sus formaciones, en sus talleres, dar conciencia al sistema, trabajar con el sistema, poder comprender que muchas veces esas cosas que arrastramos y que padecemos y que nos habitan en nuestra alma y que tanto daño nos van haciendo, quizás desde niño, hasta que en algún momento la buena muerte nos venga a buscar y no comprendemos qué ni cómo le llamamos destino. Y quizás Miriam nos está planteando desde una
mirada, desde un enfoque completamente innovador. Mirarnos, pero no solamente mirar nuestra biografía, mirar un poco más allá, más allá, transponer la frontera de lo personal, de lo biográfico, e ir hacia lo transgeneracional. Por eso es que te digo, Miriam, gracias nuevamente por traernos esta mirada profunda, esta mirada amorosa, lúcida, sobre los hilos que tejen nuestra historia. Y a ustedes, bueno, a ustedes los invito a continuar esta reflexión a través de este regalo que es un video, pero no es un video cualquiera, es un video muy especial, un video que hemos preparado especialmente para esta disertación, Los hilos del destino. Ya la escucharon ustedes, a la profesora Miriam Muñoz. Recuerden que lo que, lo que no se comprende se repite, pero lo que se ilumina se transforma. Soy el doctor Leonardo Maldonado, organizador de este primer Congreso de las Naciones sobre psicoterapia y arte transpersonal. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Vamos con el video. Adiós. Yo conozco el ruido del laberinto, el secreto que ruge en la oscuridad. Nació de un error antiguo, aprendió a vivir en la profundidad. Lo que se oculta nunca muere, late escondido en la sangre y el nombre. Lo no dicho busca camino, cada hijo que vuelve al horizonte. Yo sostengo el hilo dorado, no para huir, sino para mirar. Si el monstruo vive en tu historia callada, ven, yo te enseño a regresar. El minotauro no es maldad, es memoria herida sin dignidad. Es la culpa que nadie abrazó, la vergüenza que el clan silenció. No temas descender al centro, yo no te dejaré perder. El hilo es conciencia y vínculos, la raíz que aprende a comprender. No es vencer lo que libera, es nombrar lo que dolió. Es devolverle luz al exilio y abrir el corazón al perdón. Cuando mires al monstruo a los ojos y no lo quieras destruir, verás que también es tu historia pidiendo volver a existir. Yo soy el hilo entre pasado y presente, la memoria que elige amar cuando lo oculto encuentra palabra. El laberinto deja de atrapar. Y entonces el destino se transforma, lo que fue sombra aprende a sanar, porque en cada gesto de conciencia la familia vuelve a respirar. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.